Aves del mismo peso pueden tener diferente composición de grasa o pechuga, teniendo el mismo peso. Entonces es ahí donde se tiene que tener en cuenta la cantidad de grasa y la cantidad de pechuga o cantidad de proteína del cuerpo, porque estos también se dependen o varían de acuerdo a la dieta, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Avi Podcast. Mi nombre es Juan David Latorre y soy un anfitrión nuevo de este podcast. Y para mí es un placer tener la suerte de poder platicar hoy con el doctor Sandro Serrate sobre lo que es la importancia de la evaluación de la condición corporal en reproductoras pesadas. Muchas gracias a Sandro por acompañarnos y muy buenas tardes, Sandro. Gracias, David. Es un gusto poder verte después de tiempo y estar aquí en este podcast. No, excelente y qué bueno que nos puedas acompañar. En el caso de lo que es la condición corporal, eh, pues es un tema bastante interesante, pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentas un poco lo que es la formación académica, la experiencia laboral y también lo que es el rol actual que está desempeñando doctor Serrate? Gracias, Juan David. Sí, tengo de formación zootecnista de la Universidad Agraria La Molina, luego un doctorado en nutrición en la Universidad de Arkansas, un postdoctorado también, y luego trabajé en la industria avícola en una casa genética y hace 4 años estoy desempeñándome como consultor de aves, pollo de carne, reproductoras y ponedoras hace 4 años, ¿no? En diferentes partes del continente, especialmente en Latinoamérica, ¿no? En China. Esos son mis dos grandes grupos de trabajo. Excelente, excelente. Entonces, para empezar, conversemos un poco, cuéntenos un poco del por qué es tan importante evaluar la condición corporal en reproductoras. Sí, es importante ya que tanto en hembras y machos siempre se mide el peso vivo, ¿no? Cada semana se mide el peso vivo, pero aves del mismo peso pueden tener diferente composición de grasa o pechuga, teniendo el mismo peso. Entonces es ahí donde se tiene que tener en cuenta la cantidad de grasa y la cantidad de pechuga o cantidad de proteína del cuerpo, porque estos también se dependen o varían de acuerdo a la dieta, ¿no? Y además se ha comprobado, yo lo he comprobado también, tanto en un journal del Poultry Science, se ha publicado hace muchos años y luego se ha comprobado en el campo también, comercialmente, que mejorando la grasa abdominal en el levante hasta a las 20 semanas ya se puede saber un porcentaje de grasa abdominal ideal, va a dar una mejor persistencia. Ahora, durante el transcurso de los años, esta grasa abdominal, así como en pollo de carne, se ha ido reduciendo en todas las líneas genéticas. ¿Por qué? Porque los pollos han sido seleccionados por una mejor conversión de alimento. Entonces, una mejor conversión de alimento, una mejor deposición de carne, de deposición de proteína y por lo tanto porcentaje de pechuga. Es así que la cantidad de grasa abdominal ha ido reduciéndose paulatinamente en cada año en las reproductoras y en pollo de carne. Entonces es un reto, ¿no? Para las nuevas genéticas siempre tener una grasa abdominal, aunque cada año se va reduciendo, ¿no? Antes era el ideal 1%, antes de 7, 8 años, ahora es 0,8% a las 20 semanas de grasa abdominal, es digamos lo ideal. También hay un efecto del tipo de dietas, ¿no? Dietas con más fibra van a depositar un poco menos de grasa abdominal, sin esto ser algo perjudicial, ¿no? También debemos tener en cuenta esa parte, ¿no? Y cuando se habla del efecto de la condición corporal,
sobre los beneficios que tenga a nivel productivo. ¿Cuáles serían como esos beneficios a demarcar? Sí, uno en gallinas aproximadamente 2 a 3 huevos más por gallina. Y en machos controla muy bien, podemos controlar muy bien el peso y la pechuga, ¿no? Entonces podemos seleccionar gallos fácilmente que tengan mucha pechuga, lo evitamos y disminuimos el porcentaje de proteína o aminoácidos en esa dieta de los gallos. Si bien en gallos se utiliza mucho el score a mano o manual, también hay una forma de medir el porcentaje de pechuga por medio de una variación del ángulo de pechuga que toma datos continuos, ¿no? Eso lo utilizan los clientes tanto en gallinas y en machos, ¿no? En machos nos asegura una buena fertilidad, una persistencia en la fertilidad, así como en gallinas hay una persistencia de 2 a 3 huevos más por gallina, en machos hay una mejor persistencia, ¿no? Las fertilidades no caen. Esto aunado a otras cosas, ¿no? Pero principalmente se evita los gallos que tengan mucha pechuga, que sean muy pequeños y que tengan mucha pechuga. Eso se evita porque esos pisan, pero no llegan a hacer la cópula al 100%, ¿no? Excelente. Y pues también yo creo que la condición corporal pues va relacionada a lo que es mantener una buena uniformidad en los lotes y así pues tener una buena fertilidad, porcentaje de nacimiento, huevo fértil. Ya teniendo en cuenta la importancia que tiene lo que es la condición corporal, ¿cómo se puede evaluar? ¿Qué metodologías son las que normalmente se utilizan y cuáles son las ventajas o desventajas de esas metodologías que normalmente se han usado? Sí, muy bien describes que la uniformidad es esencial en Levante, ¿no? En Asia, en Latinoamérica especialmente realizan grupos de selección, grupos de peso, le dan diferentes rangos de peso y de acuerdo al rango de peso le dan diferentes cantidades de consumo para disminuir la uniformidad, es decir, un coeficiente de variabilidad de entre 4 o 5% es lo ideal, de 5 a 6 también es aceptable. Entonces, ese coeficiente de variabilidad de 5 a 6% es el ideal a las 20 semanas, por ejemplo, ¿no? Va a tener un pico de producción de 89, 90, 91, 92 también por ciento de pico de producción. Ahora, también hemos notado que cuando hemos evaluado el Fletcher, es un ángulo que es un artefacto que mide el ángulo de pechuga, no sé si se observa, ¿no? Si las aves tienen desde 4 a 5% de porcentaje de coeficiente de probabilidad en relación al peso, este coeficiente vendría a ser al doble, como el 10 al 12%. Es decir, es más sensible. Si la uniformidad es, por ejemplo, 10% en función al peso vivo, la uniformidad la uniformidad o el coeficiente de variabilidad del Fletcher es casi el doble, del 18 al 20%. Es decir, hay un mayor rango y es más sensible, es decir, capta más las diferencias por los ángulos. Entonces, es una herramienta también a evaluar eh, y considerar en la uniformidad, ¿no? Y estoy trabajando hace 4 años, pero hace 2 años ya de manera continua he colectado datos numéricos de cuál es el Fletcher ideal desde las 4 semanas hasta las 20 semanas, hasta las 50, 60, tanto en machos y hembras, ¿no? Ese es un trabajo continuo y lento también, reproductoras, ¿no? No es como en pollo de carne que es muy rápida la información. Y la forma de hacer la evaluación de la condición corporal, a diferencia del uso del Fletcher, es el uso manual. Sí, sí. ¿Cuáles son las desventajas de hacer fletching de forma manual? Bueno, de forma manual hay mucha variación subjetiva, porque para un experto manejador de muchos años,
el score 3 digamos, este ángulo, por decir un número, pero para otro experto es este ángulo. Es decir, cada uno mentalmente ya tiene programado un número determinado, ¿no? Entonces, poder comparar, ¿no? Es muy subjetivo. Ahora, si se cambia a ese manager, se va a otra unidad de producción, etcétera, se tiene que entrenar a esa persona y esa persona nueva también va a tener otra manera de medirlo, ¿no? Entonces, es ahí la desventaja, ¿no? Que es subjetivo y que no te da datos continuos, ¿no? Eh, Esa es la desventaja. Ahora, es práctico, sí, porque se agarra la gallina, una sola persona agarra generalmente, ¿no? Por las alas, a la gallina o al gallo y se le hace la score. Dice, ya, score, yo creo que es un score 3, un score 3,5, etcétera. Con esto se necesita otra persona más, ¿no? Que agarre las alas, tiene una técnica para medir, ¿no? Porque si las alas se ponen muy atrás, muy adelante, el ángulo de pechuga va a ser muy abierto o, o, o muy cerrado. Entonces sí esa es la parte de desventaja de utilizar el Fletcher que toma un poco más de personal. La desventaja del score manual es que es subjetivo, ¿no? Ok. Y en cuanto a la localización del Fletcher, ¿en dónde cuál es la localización ideal? Sí, es entre las terminaciones del muslo y el comienzo de las alas. Ahí hay un espacio de unos 3 centímetros que deja disponible y ahí es donde se pone, ¿no? En el medio de las dos, sin tocar la parte del muslo superior ni tocar las alas, ¿no? Es ahí. Entonces vendría a ser aproximadamente en la mitad de la pechuga, ¿no? Aproximadamente. Ok, 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 ok. ¿En qué momento entonces se recomienda usar el Fletcher? ¿O se recomienda hacer el, el fleshing si por cosas de manejo lo hacen de forma manual? ¿Cómo qué edades son las adecuadas? Esta sería una pregunta como tanto en machos como hembras. Sí, por lo general manualmente empiezan a las 3 semanas, 4 semanas, por lo general, ¿no? Después ya es muy pequeño, ¿no? Hacer el score manual de 2, 3. El Fletcher también se hace a partir de las 4 semanas. Hemos intentado hacerlo a las 2 semanas, pero es muy poco el ave, ¿no? Porque esto necesita una cierta presión, ¿no? Una cierta presión muy suave, pero que llegue. Entonces, eh, hemos visto que a las 4 semanas, tanto en gallos y en hembras, es ideal, ¿no? Hasta las 65 semanas, ¿no? Hasta las 65 semanas. Y eso sería como en el caso de evaluación de volumen de pechuga, ¿cierto? Ujú. Y en el caso de cómo es la interpretación de los datos, viendo el, el Fletcher ahí que lo mostró en la cámara, se estaba comentando que da unos ángulos, ¿cierto? Sí, de 0 a 90. Ok. ¿Y ese ángulo luego se transforma a un score? Sí, se puede transformar. Se transforma 22,5 aproximadamente es el score 1, digamos. Score 2 es hay una score, ¿no? Digamos, para hacerlo simple, 45 grados, ¿no? 45 grados aproximadamente es score 3, ¿no? No sé si se ve en la cámara, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, hay un score lineal donde muchos utilizan ese score y lo estandarizan porque mentalmente ya está como sujeto a lo que hacen manualmente, ¿no? Que es una aproximación también. ¿Y se ha hecho alguna, pues no sé, alguna comparación con una persona que haga de forma rutinaria el fletching manual y luego use esta herramienta y tenga más o menos un score parecido? O Sí, sí, lo hemos hecho.
y da datos más continuos, intermedios, utilizando el Fletcher. El score manual da datos más, va de 3, 4, 3, 5, ¿no? Es decir, 3.25 ya es muy difícil mentalmente utilizarlo, ¿no? Sí, sí se ha hecho. Ahora, que se ha comparado, que se ha hecho una evaluación científica al respecto, no, ¿no? Pero se podría hacer, Y esto es de pronto no totalmente relacionado a reproductoras, pero ¿hay alguna manera de poder utilizar esa misma herramienta, pero en el caso de gallinas de postura? Ese es buen punto. Recién ahora he empezado con un cliente, le he dado el Fletcher y lo va a evaluar, ¿no? Lo va a evaluar, va a empezar con un poco más de edad porque las gallinas son más pequeñas en levante y 6, 8 semanas de repente es el punto, pero todavía tenemos datos. El concepto es el mismo, el principio es el mismo también, ¿no? Buscar gallinas con y con una pechuga ideal vendría a ser, ¿no? O que sea lo más variable, lo menos variable posible, ¿no? Ese sería el mejor lote porque va a tener mejor persistencia también. Ok, ok. Me causó bastante curiosidad de pronto tener esa posibilidad, ¿no? De poder usar una herramienta también en el caso de gallina de postura y ver si se puede utilizar para evaluar la condición corporal y ver el efecto luego en producción. Una pregunta que también creo que tiene bastante valor es, ¿qué otros factores ah, hay que evaluar para lo que es la selección de machos? Sí, aparte de tener un buen peso, una buena pechuga, no muy sobrepesados los gallos que impacten eh, la espalda de las gallinas y la vayan pelando, también es el sobreapareo, ¿no? El sobreapareo de los gallos permite eh, que las gallinas pierdan plumas en la espalda a partir de las 35 y 40 y por lo tanto a partir de los 45 y 50 evitan el apareo de los machos y la fertilidad cae. Entonces, el sobreapareo se debe de evitar. ¿Cómo se debe evitar? Si vemos que los gallos a los 25 o 23 están muy bien y empieza con un apareo muy fuerte, se tiene que reducir el porcentaje de apareo, ¿no? Es ahí donde es un arte, ¿no? Ver el porcentaje disminuir y quedarse con ese porcentaje mínimo y para evitar que las gallinas pierdan plumas demasiado temprano, ¿no? Esa es una parte. Dos, una parte que está interrelacionada también con el emplume de las gallinas es el espacio de comedero, ¿no? Que ahí viene por la parte de las gallinas, ¿no? Porque también si hay un espacio de comedero de 10 centímetros por gallina, 9 en comedero lineal, por ejemplo, o 12, ¿no? Debería ser 14 y medio, 15. Si hay 12, por ejemplo, las gallinas van a tener consumos intermitentes y también se van a agrupar, van a saltar y rápidamente deterioran el emplume. Entonces, esa parte también la tenemos que diferenciar porque se puede confundir, ¿no? Con el sobreapareo por la pérdida de plumas en la espalda. Entonces, el espacio de comedero de las gallinas tiene que ser el adecuado porque si no también pierde el emplume y cae la fertilidad. Y se le podría echar la culpa a los gallos y es simplemente manejo de comederos. Ah, excelente. Y otra pregunta estaría también relacionada a lo que es el momento de estímulo lumínico, de fotoestimulación Sí, y la condición corporal. el efecto fotolumínico es esencial. Digamos, hay algunos gallos que necesitan fotoestimularse antes de las 22 semanas, 18, 20 o incluso antes, ¿no? Porque el líbido no es tan bueno. Pero con una dieta adecuada, ¿no? Hemos podido reducir, por ejemplo, ese caso, ¿no? Y hemos podido
casi fotoestimular a las 20 semanas, ¿no? El fotoestímulo, lo que pasa es que si se fotoestimula a las 16, por ejemplo, 18 semanas, esos gallos sí van a estar muy bien preparados en el apareo con mucho líbido, pero también van a tener una persistencia, van a caer por un envejecimiento por sí de los testicular, ¿no? Porque empiezan muy temprano y acaban, tienen un tiempo, ¿no? Acaban también temprano. Entonces se puede caer a los 55 o antes de los 60 y empieza a caer la fertilidad porque han empezado temprano esos gallos, ¿no? Entonces, en fotoestimularse. Cada vez que se fotoestimula, el crecimiento testicular, los testículos empiezan a aumentar, a crecer, ¿no? Y luego de 3 semanas aproximadamente o 4 semanas, eso puede moverse un poco, va a llegar al pico de porcentaje de peso testicular en relación al peso, ¿no? Y luego va descendiendo, se mantiene y luego va descendiendo como si fuese una curva de producción de huevos, es igual. Y he visto que hay algunos trabajos en los que han visto una relación entre lo que es el desarrollo de la pechuga y el tamaño testicular. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay trabajos donde muestra, por ejemplo, gallos con mucha pechuga tienen ligeramente, y casi el mismo peso, tienen ligeramente menos porcentaje de pechuga, ¿no? Porcentaje de peso testicular, ¿no? Entonces ahí hay como, se puede armar varias hipótesis, ¿no? Muchos dicen, no, la energía va en lugar de ir a la parte testicular, va a la pechuga, etcétera, ¿no? Y no desarrolla. Pero eso sí se ha encontrado en muchos casos de campo también, ¿no? Se abren los gallos y los gallos con mucha pechuga generalmente tienen de repente el mismo peso total, ¿no? Pero en términos de porcentaje, en relación al peso vivo del gallo es menor, ¿no? Ok. Bueno, pensando ahorita en lo que es el fletching y el uso del fletcher, am, eh, ¿cuál sería como el score que se consideraría adecuado, por ejemplo, en machos, a lo que es la semana 25, que empiecen ya la parte de producción? Bueno, en el Fleischer es aproximadamente 38 a 40 grados. Es un Fleischer que si uno se lo pone a un estándar score, se puede estandarizar, aproximadamente es entre 2,75 a 2,9, ¿no? Casi, casi 3. Eh, pero por debajo definitivamente 3,5, ¿no? Ok, ok, En el score manual estandarizado, ¿no? Que hay una conversión lineal entre el Fletcher y esos valores. Ahora, lo importante es que ese score, ese Fletcher, siempre los gallos vayan aumentando, ¿no? Aumentando, aumentando, lentamente, pero aumentando, especialmente luego de las 33 semanas, porque si no aumenta en pechuga, significa que no está aumentando en peso. eh, Generalmente cuando el gallo se mantiene en un peso constante, luego de las 33 semanas, es decir, pechuga también constante, el, el peso testicular se tiende a reducir y hay una mayor oxidación, es decir, porque no hay un anabolismo. Acá hay una relación entre el anabolismo, la síntesis de tejido y también la síntesis de espermatogénesis, ¿no? Esto se ha comprobado tanto en gallos y en ratones cuando se les deja de dar alimento, por ejemplo, a los ratones, estos rápidamente en la espermatogénesis también se empieza a catabolizar, ¿no? Y disminuye también la viabilidad. Ahora, en campo también he visto, ¿no? Consumos cuando el consumo es casi constante de los gallos porque quieren mantener el peso. Ya el gallo está muy sobrepesado y quieren mantenerlo, que no quieren que se vaya muy, muy, ya está muy sobrepesado en 5 o 10%.
y no quieren que se vaya mucho, entonces empiezan a mantener el consumo y el peso vivo del gallo, ¿no? Es ahí donde prácticamente ya está el gallo, ¿no? Ya el trabajo se tiene que hacer el trabajo desde el levante, pero lo más significativo es desde las 20 semanas hasta las 33 semanas. Es ahí donde se tiene que trabajar más. Luego ya es por control automático, ¿no? Ya se puede llevar al gallo, ¿no? Siempre dando incrementos de consumo de alimento. Ok. Entonces es importante recalcar que ese score o ese ángulo, en el caso del Fletcher, cambia, que no es una cosa que vaya a ser todo el tiempo igual, que con la edad hay un cambio en esa condición corporal ideal, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, hay un cambio. Y yo tengo unas guías donde, basado en algunos clientes, ¿no? Pero es basado en esos clientes, en el promedio, pero también otro cliente con otras condiciones puede tener datos numéricos ligeramente diferentes, pero la tendencia de aumentar, como dices, con la edad siempre tiene que ser positiva. Oh, excelente, excelente. Am, una pregunta relacionada como a los sistemas de alimentación que haya visto con los clientes, con los productores que ha ido a mirar. El, en el caso de la uniformidad de machos, el sistema de restaurante es algo que todavía se ha visto que se usa bastante. Sí, para mí es el mejor sistema porque ahí uno se asegura al 100% que el gallo, justo a partir de las 20, luego de la fotoestimulación, 25, 22 semanas, 25, no empiece a robar el consumo del alimento de las gallinas, ¿no? Y porque cuando no se hace restaurantes, probablemente le ponen como plásticos nasales, y eso sí ayuda, ¿no? Pero a veces los gallos a veces no le ponen por la cresta, gallos desarrollados por la cresta, no ingresan al comedero de la gallina, le ponen un tubo al comedero de la gallina y de esa manera se previene, ¿no? Pero también va a haber gallos muy pequeños que con una cresta muy pequeña pueden consumir, ¿no? Y es esos gallos que empiezan a luego milagrosamente aumentar en peso y se estropean, ¿no? Entonces el sistema de restaurante es el mejor que he visto por su consistencia en alimentar a los gallos continuamente, ¿no? Y saber al 100% la relación consumo-alimento, peso vivo y porcentaje de pechuga, ¿no? Excelente. Bueno, y una pregunta como en general sería en este momento, ¿cuál es el área en el caso de reproductoras pesadas de investigación que requiere mayor, mayor esfuerzo, que ahorita es más necesario a nivel comercial, ¿no? Pensando también en la aplicación. ¿Cuál cree que es esa área que de pronto se necesita indagar un poco más? Hay varios aspectos, ¿no? Hay muchos aspectos en reproductoras que no se conoce porque hay muy pocos laboratorios que realizan investigación en reproductoras, ¿no? En el mundo comparado con pollo de carne, porque es más caro, es extenso y es laborioso, ¿no? Es muy laborioso y caro. Entonces, los temas a tratar hasta ahora continúan, ¿no? Por ejemplo, la relación aminoácidos con nacimientos también, el porcentaje de nacimientos, eh, esa parte no se ha estudiado mucho, hay unos pocos datos al respecto. La relación también, el efecto de estos aminoácidos y la progenie también, ¿no? Hay menos estudios sobre eso, ¿no? Eh, esa parte necesita mayor, mayor investigación, ¿no? Y luego en una línea genética es la persistencia también, ¿no? Persistencia en producción de huevo, ¿no? Cómo lograr mayor persistencia en producción de huevos, cómo mantener esa parte también, es menos,
estudiada, ¿no? La relación, por ejemplo, ácido linoleico y el tamaño de huevo, ¿no? Hasta 3.3, yo recomiendo 3.3 como máximo, pero también información de gallinas de huevo de mesa indica hasta 4% es lo ideal para un mejor tamaño de huevo las primeras semanas de edad. Luego ya se tiene que controlar el tamaño de huevo. Entonces ahí también hay un gap, hay un vacío, ¿no? Reproductoras, nos dice 3.3 puede llegar a 4, en gallinas de huevo de mesa puede llegar a 4 tranquilamente, por lo que he visto. Claro, las líneas genéticas mencionan niveles muy, muy, muy por debajo, ¿no? Entonces es ahí donde la investigación podría mejorar, ¿no? Por esa parte. Por otra parte, en los gallos también la relación líbido, ¿no? Líbido y el efecto de los nacimientos y fertilidad en la relación en plume, ¿no? Esa parte también es muy compleja y casi no se estudia, ¿no? ¿Cómo mides el líbido? ¿No? ¿Cómo mides el líbido en la práctica? Por porcentaje de videos, ver cómo por videos puedes ver, ¿no? Cuántas veces los gallos aparean a tal hora, a determinada hora, pero esos tipos de trabajos hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos y se necesita más información. Ah, excelente. Y en este momento eh, quería preguntarle si podría darnos unas 3 a 5 recomendaciones finales para esa gente que está en esa posición de tomar decisiones en relación a lo que es la evaluación de la condición corporal y su importancia. Primero, evaluar desde el levante la condición corporal, ¿no? Si no se mide, no se va a poder saber en dónde estoy, cuál es la línea base donde estoy. Luego que se ha colectado los datos, se cambia las dietas, se cambia manejo, ustedes van a ver que cómo van a modificar eso y cómo lo van a relacionar con su pico de producción, con su porcentaje de postura, con los nacimientos fácilmente y les va a dar una línea de dirección, ¿no? Es ahí donde uno debe apuntar. Dos, ver la relación ideal macho y hembra, ¿no? De acuerdo a hacer un score de plumas en las gallinas a las 35 semanas, a las 40 semanas. Es más, yo a las 30 semanas también recomiendo medir la longitud de la pluma de las gallinas, porque ahí también nos indica rápidamente lo que va a suceder 5 o 6 o 10 semanas después. Entonces, evaluar el score de pluma en la espalda en las gallinas, la longitud de espalda de las plumas de las gallinas es ideal para indirectamente ver lo que sucede en el espacio comedero, en la composición corporal del macho, en el ratio macho y hembra, si hay un sobreapareo o no. Esos tres factores, lógicamente, la dieta también, ¿no? Una dieta balanceada en aminoácidos, pero restringiendo la lisina nos va a garantizar un buen emplume, ¿no? Esos tres o cuatro áreas son claves para mejorar una buena persistencia en fertilidad, ¿no? Ay, y yo quería mencionar que eh, el pico, ¿no? El pico, la condición del pico en los machos eh, y su relación con la fertilidad para que tengan en cierta forma, estabilidad al momento de hacer esa transferencia espermática y descartar esos machos que tienen el pico deforme o machos que tengan tarsos que no están bien desarrollados, porque también es un factor bien importante en lo que es la fertilidad, ¿no? Esa selección basada en picos. Sí, sí, hay una selección, por ejemplo, los gallos ingresan con 15% en relación a las hembras y luego poco a poco se van reduciendo a 14, 13, 12, 10, ¿no? Entonces hay una selección en la granja, ¿no? Que se descarta principalmente gallos con deformidades, etcétera, ¿no? Y también
yo recomiendo, por ejemplo, tener gallos bien altos, ¿no? Porque gallos bien altos con un tamaño de, de, de shank, le llaman en inglés, pero es la longitud del, de las patas. Entonces, hablamos también de lo que es la importancia de la formación del pico. Sí, por ejemplo, los gallos ingresan con 15% en relación a las hembras y continuamente cada, cada momento de selección por grupo se va descartando, ¿no? Va disminuyendo de 15, 14, 13, 12, 10%, 9% o hasta 8%. Entonces, la diferencia se va descartando por, como tú dices, por picos deformes, alguna deformidad. Gallos muy pequeños, no tan bien, ¿no? Porque esos gallos muy pequeños que consumen mucho y no convierten mucha carne le van a pasar esa carga genética a la progenie. Entonces, si quiere, los gallos que coman menos y que rápidamente conviertan, ¿no? Porque esa carga genética le va a pasar. Entonces, si quiere gallos altos, ¿no? Altos, que tengan un buen peso y que copulen, porque si hay gallos como tú dices, con tarsos pequeños o cañas pequeñas, ¿no? Esos gallos van a ser pequeños, van a tener el mismo peso ideal, pero van a ser pechugones, ¿no? Entonces, la medida de tarsos o caña es ideal, ¿no? Es crucial a partir de las 4 semanas, mínimo 60 centímetros, 60, 60 milímetros, ¿no? O 6 centímetros, y de ahí va aumentando hasta un mínimo de 10,5 centímetros, ¿no? 11 es lo ideal, ¿no? Si llega a las 20 semanas, 22 semanas, donde ya la caña se mantiene constante, llega por ejemplo un gallo 9, esos gallos o 90 milímetros deben de ser eliminados, ¿no? Excelente. Bueno, y ya para finalizar, vamos a estar en lo que es la sección de nominación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es alguna referencia a nivel de industria o un experto que, que usted eh, piensa que debería estar hablando con nosotros y compartiendo su conocimiento con este podcast? Sí, he pensado que el ingeniero Oscar Briceño es un peruano. Él fue profesor en la agraria y luego se dedicó en la industria. Y el ingeniero siempre lo he visto actualizándose, es una persona grande, va a los simposios del Poultry Science, ¿no? Tiene clientes en la industria peruana y es muy activo en las conferencias, en las reuniones. Entonces, es una persona con mucha bagaje en el mundo avícola y en de nutrición también, ¿no? Entonces, el ingeniero Oscar Briceño podría ser Nuestro próximo invitado. sí, su próximo invitado. Yo le puedo pasar sus contactos. Muchas gracias. Bueno, Sandro, pues antes que nada, darle las gracias por aceptarnos la invitación, por compartir su conocimiento, tanto académico como experiencia en la industria. Y pues nos estaremos viendo próximamente en algunas oportunidades o reuniones. Gusto, Juan David. Fuerte abrazo. Un abrazo. Nos vemos en Pensilvania de repente. Vale. Chao, chao. Chao.